Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, qué impresionante esta semana con tantos temas que nos están ayudando a crecer, y es nuestro anhelo y deseo que este crecimiento espiritual continúe. Por eso se diseñan las lecciones de escuela sabática, para uno mirar los temas, disfrutar de esos temas, crecer en el conocimiento, pero con una intención. Y es que ese conocimiento pueda llevarse a la praxis, a la práctica. Por eso es importante que cada día nosotros pidamos la dirección del Espíritu Santo en los diferentes temas que tratamos. ¿Quién eres? Una pregunta. ¿Quién eres? Yo sé que tengo a mi lado aquí al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, por eso no le voy a preguntar quién eres, sino más bien ese tema resulta como una pregunta que hace un sacerdote a la persona de Cristo, que debió identificar básicamente quién era esa figura maravillosa que tenía a su lado, y entonces hace la pregunta haciéndose el ignorante, y es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Pastor, mi amigo, Pastor Ángel de la Cruz, muchas bendiciones, que Dios le guarde hoy, mañana y siempre. Nos es un placer, un privilegio saludarle en esta hora. Qué bueno es reencontrarnos. Realmente ha sido bien significativo el aumento de las ideas que van en dirección a Jesucristo y que nos mantienen unidos con ese calor. Mientras usted hablaba y decía, realmente meditaba en esa pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué se referirá esta pregunta en el contexto del estudio de hoy? Bueno, estamos aquí para verlo, para descubrirlo y confirmarlo y tomar decisiones pertinentes en relación con este tema. Vamos adelante, por eso les invitamos a que con interés, con preocupación, motivación, cada uno pueda venir con su Biblia, venga con su Biblia y su guía de estudio. Deténgase, medite, reflexione con nosotros en el tiempo señalado de este estudio. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Así como estamos, oramos. Padre nuestro, en este momento te agradecemos inmensamente por la convocatoria que nos haces, que nos permites tener para poder estudiar un tema tan importante como el que nos ocupa en este día. Rogamos la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, y que por sobre todas las cosas se obedezca, tomamos en cuenta sobre la base del amor todas las decisiones que hemos de tomar, que sean las mejores, que sean de salvación, que sean de crecimiento en Jesucristo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día. ¿Quién eres? Es la pregunta. Y quisiéramos invitarle para que tomemos las Sagradas Escrituras, el texto bíblico, y ante esta pregunta desafiante vamos a decirle que la historia sobre esta y muchas interrogantes está registrada en Marcos capítulo 14, los versículos 60 al 72. Pastor, voy a pedirle que nos guíe en la lectura hasta el versículo número 65. Versículo número 65 nos va a llevar ahí, y luego yo seguiré desde el versículo 66 del Evangelio de Marcos capítulo 14. Leemos desde el versículo 60 en adelante. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No responderás nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: Yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenéis de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y a la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Uy, qué cuadro, pastor, ¿eh? A la verdad que el sumo sacerdote, a través de este juicio que el Sanedrín y la primera parte del juicio que se llevó a cabo, con el sumo sacerdote a la cabeza de una manera muy específica, él quería ignorar quién era Jesús. Quería, a través de sus acciones, motivar otras cosas que confirmen y que le den un peso. Y aún el mismo testigo, Marco, presenta que estos testigos eran falsos, pero querían hacer valer que este juicio era lo que ameritaba y era lo correcto a través de estas manifestaciones. Lo que vemos allí, pastor, también podríamos definir con mucha claridad que las preguntas, los interrogantes, lo que estaba ocurriendo allí, en ese lugar, se trata de un ejercicio de frustración. Note usted, apreciado hermano, querido amigo pastor, que los líderes religiosos tratan una y otra vez de hacer valer sus acusaciones contra Jesús. Notamos con toda sinceridad que el escritor del Evangelio va destacando que el testimonio era falso y los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Por eso, la gran pregunta que se hace: ¿quién eres? Porque hay un juicio, hay preguntas, hay un personaje que quieren condenar, pero ninguno tiene algún tipo de coincidencia. Todos se están contradiciendo y parece ser que no conocían muy bien quién era la persona que tenían en ese lugar. Con esa actitud del sumo sacerdote, vamos a ver que mientras él abordó a Jesús con unas que otras preguntas, según lo que nos vemos precisados a confirmar aquí en el texto bíblico, Jesús no respondió nada. Nada respondía, dice el texto bíblico. Sin embargo, en un momento ahora, el sumo sacerdote se para y usa de manera directa a Dios como testigo. Por eso Mateo 26, 63, en el nombre de Dios, él exige que Jesús responda si él es el Mesías. De hecho, es una falta de cumplimiento de lo que el Señor establece en la ley, porque él no debía hacer mención de Dios en ese sentido, y está haciendo un juramento por parte de Dios. ¿Y qué decía o qué dice la Torah acerca de los juramentos? No tomaréis el nombre de Dios en vano. Y el tomar el nombre de Dios en vano no quiere decir que usted te esté diciendo una cosa que no es. Es que Dios, para los judíos, Dios no debería ser involucrados en cosas como estas, y entonces el sumo sacerdote, en ese sentido, desobedeciendo
porque todo el juicio de Jesús, Pastor Machuque, amigos oyentes, fue un juicio ilegal. Ilegal, de noche, testigos falsos. Se hace ahora mención del sumo sacerdote que no debió utilizar expresiones como esas, y entonces le está exigiendo a Jesús que en el nombre de Dios responda si él es Jesús el Mesías. Jesús le respondió que sí directamente al sumo sacerdote. Y le respondió citando las escrituras, específicamente, noten ustedes que cita a Daniel 7, 13 y 14, algo que el sumo sacerdote debía conocer. Por eso noten ustedes cómo él menciona, describiendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Que es una expresión, pastor, cuando nosotros leemos en el libro de Daniel, como usted acaba de citar lo que pasó con Jesús citando el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre es una expresión directamente del libro de Daniel. Así es. Entonces, en este caso, y es lo preocupante quizás para uno, si uno estuviera viviendo en ese tiempo y ve la acción, le pregunta al sacerdote, pero ven acá, ¿será acaso que ese sumo sacerdote no estudiaba las escrituras, o ese sacerdote no tenía conocimiento del libro de Daniel? Y es lo que Jesús está tratando de enseñar al sumo sacerdote y a los que estaban allí, que de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, estaban juzgando muy mal al Hijo de Dios, y que él mismo se vio ya precisado a decirle al sumo sacerdote precisamente que él es el Mesías. Ellos omiten la parte, específicamente el sumo sacerdote, a sabiendas, teniendo ya el conocimiento previo de lo que ya dice Daniel. El punto está que no quieren por ninguna vía reconocer ni hacer referencia a cosas semejantes para que se vea o se entienda que dichas cosas tienen cumplimiento en Jesús, porque no lo quieren. Y entonces noten que inmediatamente el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Dice que rasgó sus vestidos. ¿Y qué hicieron los demás? Empezaron a bofetear a Jesús y empezaron también a propinarle golpes a Jesús. Y es que para el sumo sacerdote y los que estaban allí, Jesús estaba blasfemando. Estaba blasfemando porque ya se declaró como el Mesías, el Hijo de Dios, y para ello era una blasfemia, y entendían que Jesús no era el Hijo de Dios. Por lo tanto, si el juicio que se está estableciendo en contra de Cristo es porque ellos entendían que el mismo Señor se hacía pasar por Dios y decía que Él era Dios, y por eso una reacción como la que nosotros vemos en el cuadro, el sumo sacerdote pensó ya que esto era demasiado y empieza a rasgar sus vestidos. Cuando esta acción de un sacerdote, cuando hacía esta cosa, es porque escuchaba alguna declaración que pensaba él estaba en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y en lugar, repetimos una vez más, Pastor Machuque y amigos oyentes, en lugar de reflexionar en lo que Cristo ya está citando, ahora está rasgando su vestido para decir que Jesús estaba blasfemando y que no necesitaba más para condenar a Jesús. Noten cómo Jesús, los líderes empiezan a humillar a Jesús, como bien mencionábamos, pero Jesús, estando dentro, siendo juzgado, dando un testimonio fiel del dominio que tiene de la Escritura, del cumplimiento que están teniendo ellas en su vida, Pedro estaba afuera dando un reporte falso porque estaba negándolo. Estaba ahora diciendo que no conocía a Jesús, que no pertenecía a ese grupo, y aún en su forma de ser, después que le dijeron que era Galileo, quiso cambiar la forma de hablar para que no crean que es tampoco. Eso sería despersonalizándose. Ese proceso llega al ser humano cuando deja o se aparta de Dios. Negar que somos creación de Dios o que hemos estado con Dios después de haberle recibido, después de haberle estado con Él, recibido todos sus beneficios, dándonos la salvación, caminar, crecer con la comunidad de creyentes, y ahora entonces negar la iglesia y empezar a decir cuantas cosas y que esos, y ahora después hacer referencia a que yo pertenezco, soy de tal o cual familia y que nací en tal o cual lugar, y que empiece entonces a actuar de una manera totalmente contraria a eso. Eso es un proceso al que el ser humano puede llegar cuando se aparta de Dios y deja que el enemigo lo tome. Eso es así. Destacar que la actitud, señores,
de estos religiosos. Siempre estoy utilizando el término religiosos, porque esa gente tenía mucha religión, pero no tenía en síntesis lo que es la religión de Cristo, de Dios, que es el amor, fundamentado en ese principio del amor. Debían ellos entender esto, sin embargo estaban más enfocados en los asuntos religiosos, y cuando se produce la expresión del mismo Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los sacerdotes y el concilio que estaba allí reunido? Los líderes comienzan a humillar a Jesús, escupiéndole. Sí. Oiga, qué cosa tan terrible. Escupiendo al Hijo de Dios, cubriendo su rostro, golpeándole y pidiéndole que profetice, una actitud totalmente De vergonzosa. burla, humillación. Ese concilio y los sacerdotes y la gente religiosa que estaban allí, señores, cómo escupen al Hijo de Dios, cómo lo humillan, y así pretendían ser religiosos. Ya usted acaba de hacer mención de lo que pasó con el amigo y el hermano Pedro. Pedro Lo seguía de lejos. un hombre que había dicho, Se calentaba con los demás soldados. como habíamos dicho en una lección anterior, el Pedro que le dijo a Jesús, Señor, mira, aunque todos te nieguen, yo jamás lo voy a hacer. Ahora cuando viene una empleada del templo y lo conoce, porque Pedro estaba allí mirando de lejos, y bien usted señalaba que Pedro utilizó una técnica. ¿Usted conoce el término de mimetizarse? No, ¿qué significa? Ahí en ciencias naturales hay unos animalitos que tienen la habilidad de cambiar de colores. ¿No lo ha visto? Algunos lagartos, Sí, el camaleón, que toma los colores del medio ambiente. sí. Eso sucede también en la vida marina, sucede también en las plantas. Ok. Y utilizando un mecanismo de defensa para evitar que un depredador lo consuma. Ya. Entonces Pedro ahí en ese momento empieza a mimetizarse. Ok. Empezando desde su palabra. Pedro empezó a decir palabras desordenadas, palabras que cuando la empleada le dijo, mira, tú eres uno de ellos, Pedro le dijo tranquilamente, no, mujer, tú no me conoces, yo no soy uno de ellos. Y una segunda empleada, cuando Pedro estaba por allí por el lugar, lo reconoció y le dice, mira, tú eres Galileo, con ellos anda, porque hasta la forma de tu hablar te identifica, te delata. Y entonces es ahí cuando Pedro empieza a decir palabras desordenadas, porque si yo hablo bien, como el Galileo no habla de esta manera, Claro. Entonces vamos a producir maldiciones y palabras desordenadas para que no me identifiquen. Y ahí es cuando el gallo empieza y canta 2 veces, pero ya Pedro le había negado 3 veces, como dice el Evangelio de Marcos. Cuando vino a darse cuenta, ya le había negado. Y negar a Jesús significa el cumplimiento de las mismas advertencias que el Señor le dio. Pedro, yo he rogado por ti para que no faltes, y vuelto, apacienta mis ovejas. Pero él no quiso hacer caso a eso. Se concentraron en otras cosas. Hacer la voluntad de Dios con sus fuerzas, seguir a Jesús de lejos, calentarse con los enemigos, estar disponible para que dejar guiarse por el poder del enemigo, para que siga una obra de separación y de negación a Jesús. Noten ustedes cómo se da una impresionante ironía. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean y le ordenan profetizar. La idea era burlarse de él, pues no podía ver ni quién lo golpeó. Sin embargo, en ese mismo momento en el que ellos estaban haciendo esto, Pedro estaba como negando a Jesús en el patio, cumpliéndose así entonces una de las predicciones de Jesús. En consecuencia, Pedro demuestra el negar a Jesús, que es el Mesías. Miren, es una ocasión en la que uno no quiere verse. Tener el valor de negar a aquel que yo preferí por encima de todas las cosas y que dije que estaría dispuesto a dar aún mi propia vida. Hay que ser muy valiente para uno agarrar ese camino. Sin embargo, hay una actitud que quisiera resaltar en la vida de Pedro. Ya tomamos como punto de referencia a Judas, hablamos de Judas. Judas fue ¿qué cosa? Que le vendió por algunas monedas de plata.
y le besó. Y le besó para que identificaran que ese es quien ellos buscan. En este caso, después que empieza todo ese proceso en la vida de Jesús, que el mismo Pedro está allí y le niega. Estuve leyendo en una ocasión, creo que es en otros evangelios, que dice que en ese momento, mientras Pedro se estaba negando, el gallo cantó y Pedro se dio cuenta y empezó a llorar, y solamente la mirada de Cristo mirando a Pedro que estaba allí bastó para que se produjera un arrepentimiento. Judas estuvo cerca, miró a Jesús cara a cara, lo besó y nunca se arrepintió. Pedro, que le había negado, y allí en ese mismo lugar, cuando se cruzó su mirada con la de Cristo, hubo un arrepentimiento. Pedro lloró, y eso es lo más importante, pastor. A veces algunas personas no nos tachan porque no conocen nuestros corazones y no nos señalan, pero a veces tenemos un corazón tan duro como el de Judas, que ni siquiera tenemos la capacidad de reflexionar que estamos negando a Jesús. Así es. Pero muchas personas que quizás no tienen esas cualidades de un Judas, que al igual que Pedro, en cualquier momento tienen esa rápida reacción. Claro. Cuando se encuentran con Cristo, su mirada se encuentra con Cristo, hay un cambio, un arrepentimiento. Y posiblemente una de las grandes ideas que está desarrollando la lección del día de hoy es: ¿quién eres? Al conocer quién es y los datos que tenemos acerca de Cristo, en la actualidad nosotros deberíamos estar reaccionando, dándole gracias a Dios porque tenemos un Cristo glorioso que murió por nosotros, que pasó por esos momentos difíciles, pero un Cristo que nos da en las Escrituras esperanza de vida eterna. Fíjense lo que nos dice Primeros Escritos en la página 170. Jesús se mantenía manso y humilde ante la enfurecida multitud que tan vilmente lo maltrataba. Le escupía en el rostro, aquel rostro del que algún día querrán ocultarse y que ha de iluminar la ciudad de Dios con mayor refulgencia que el sol. Cristo no echó sobre sus verdugos ni una mirada de cólera. Cubriéndole la cabeza con una vestidura vieja, le vendaron los ojos y, abofeteándole, exclamaban: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Los ángeles se conmovieron. Hubieran libertado a Jesús en un momento, pero sus dirigentes los retuvieron. ¡Wow! Los ángeles en ese momento querían y estaban disponibles para intervenir. Pero Jesús debía pasar por este proceso. Lamentablemente sus discípulos y quienes debían estar en el momento hasta la última fueron quienes le abandonaron y Pedro le negó. Es importante, pastor y amigos oyentes, y esto hay que puntualizarlo, y uno debe sentirse alegre, porque nuestros sentimientos en un momento determinado no son evidencia de que no seamos hijos de Dios. Alguien, haciendo la comparación entre estos dos personajes, Judas se interesaba por el asunto de los pobres, entre comillas, porque recuerda la historia cuando se derramó aquel frasco de perfume. Judas reaccionó y dijo: pues no hay que pensar en los pobres. ¿Cuánto derroche? Eso se podría vender y conseguir ese dinero para los pobres. Entonces, con ese sentimiento uno podría decir: este es un verdadero hijo de Dios. Pero Pedro y los discípulos que negaron a Jesús tampoco podría tomarse como punto de referencia para decir que no son hijos de Dios. El enemigo nos va a tentar a pensar que hemos hecho cosas que nos han separado de Dios, como en el caso de Pedro. Así es. Y que ya el Señor no nos ama. Pero nuestro Señor, y eso es importante destacarlo, todavía nos ama, y esto podemos saberlo por las palabras que ha dejado escrita para nosotros en estos tiempos. Si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y aquí, pastor, entonces debemos entender que Pedro sí está sellado para vida eterna,
Pedro le negó, pero Pedro se arrepintió. Jesús lo y amó. siempre que uno confiesa su pecado, no importa cuántas veces haya pecado, cuántas veces haya negado a Jesús, lo importante es que hoy puedas reconocer que puede ir a sus pies, confesar tus pecados, y dice el texto bíblico que si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Somos perdonados. Pedro negó a Jesús de una manera cobarde, por la misma falta de fuerza divina, la que rechazó, guiándose y confiándose en sí mismo. Ya sabemos lo que pasó. Pero aún así Jesús no lo dejó. Jesús no lo dejó. Aunque Pedro se odiaba a sí mismo por lo que hizo, él, Jesucristo, lo amaba, y después de su resurrección lo llamó por su nombre y le envió un amante mensaje. Y ese mensaje nosotros debemos atesorarlo. Oh, qué Salvador bondadoso, amante y compasivo tenemos nosotros, y Él nos ama aunque erremos. Ese es un mensaje que debe quedar contigo hoy, debe quedar conmigo hoy, independientemente de quién yo sea o lo que haya hecho. Jesús me ama, Él me cuida, me da la bendición y también la paz y la gracia. Mis pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo. Amén. Señores, estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle para que al cierre juntos hablemos con Dios en oración. Bondadoso Padre, estas horas finales en la vida de Jesús realmente nos ayudan a crecer. Nuestros corazones están dolidos, aunque no estuvimos presentes en aquel lugar, en muchas ocasiones te hemos negado. Necesitamos urgentemente que la gracia divina, mediante el poder del Espíritu Santo, continúe tocando nuestros corazones y se produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento, para que podamos testificar con un corazón sincero acerca de las grandes bondades que Jesús hace en nosotros. Amén. Favor que pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.